reglamentario de la Ley 160 de 1994 dice: las autoridades tradicionales y cabildos en sus resguardos y territorios son entidades públicas de carácter especial. Bueno, comenzamos nosotros un poquito, le vamos a comentar. En el 2015 iniciamos un proceso. 10 personas, ahí está en el estudio etnológico, 10 personas que nos reunimos en el barrio obrero y comenzamos a autorreconocernos como indígenas. Yo no soy venteño, soy pastuso, pero tengo raíces indígenas, mis abuelos, mis tatarabuelos, los usos y costumbres, pero ya vivo más de 8 años aquí en el municipio de La Unión. Nos reunimos con el grupo de 10 personas, comenzamos a mirar si aquí en el municipio de La Unión era arqueológico. Aquí en el municipio de La Unión se cuenta que en el Mayo es arqueológico, hay entierros, sitios sagrados. Luego encontramos en la Jacoba, también existen sitios sagrados de nuestros ancestros, subían ellos a orar a Dios, a la Virgen. Soy muy creyente en Dios. Ellos subían a orar al sol y la luna. Luego también en Cusillos, en la piedra del Caminón arriba, en la piedra voladora, hubieron asentamientos indígenas. Lo que pasa es que ya llegaron los españoles, fueron borrando toda la tradición, la cultura ancestral, fueron borrando las plantas medicinales, fueron borrando la arqueología, fueron borrando la creencia, la misma cultura, pero en el 2016 no se ha perdido totalmente la cultura aquí en el municipio de La Unión. ¿Por qué no se ha perdido la cultura en el municipio de La Unión? Porque los carnavales, nuestros artesanos hacen homenaje a la Pachamama. Nuestros artesanos hacen homenaje a la Pachamama. Ellos representan, ejemplo, a nuestros ancestros indígenas. Entonces no se pierde la cultura. El único que de pronto ya con los españoles, porque aquí en el municipio de La Unión es un paso, ¿no? Es un paso que viene gente de otros países, de otras ciudades importantes como es la capital de Bogotá, Medellín, Cali. Entonces ya pierde la entidad indígena. Pero nuevamente el mismo poeta Aurelio Arturo dice que en el municipio de La Unión hay conterráneos indígenas, hay conterráneos diferentes etnias. Entonces eso lo demuestra también que aquí en el municipio de La Unión años atrás hubieron asentamientos indígenas. Y así venimos trabajando fuertemente, fuimos muy juiciosos, citamos antes en la administración de Floriberto, no hubo tan complicación. Él lo sabía que nosotros veníamos ya trabajando, pero primero buscando lo que es arqueología, lo que es plantas medicinales, sitios sagrados. Y luego, ¿qué pasa en la administración? Hablamos con el mismo doctor Fabián Echeverría cuando él fue candidato y nosotros le sugerimos a él que nos colabore, que nos ayude, porque sabíamos que él podía ser el alcalde en ese entonces, candidato, que nos colabore con el proceso del cabildo. Entonces el señor alcalde estaba consciente que él sabía que nosotros veníamos ejerciendo ya, recuperando sus y costumbres de la madre tierra, cómo cultivar, ejemplo, con bonos orgánicos, cómo cultivar las plantas medicinales, fortalecer y proteger el medio ambiente, que era nosotros, el agua. Nosotros con la autoridad, con la comunidad de nuestro cabildo indígena, subimos a los cerros, no solamente a la Jacoba, sino al Mayo, a los diferentes, nosotros llevamos chuquias, que son fuentes de agua, a limpiarlas, a protegerlas, porque hay a veces residuos de ejemplo de cosas que son mal para las personas, como indígenas y no indígenas. Entonces nosotros protegemos, limpiamos, también la flora y la fauna la protegemos. Señor Milton,
haciendo un poco de historia, como usted dijo, llegaron en el año 2015, se reunieron, inicialmente fueron 10 personas y comenzaron a crecer, porque lo importante es que aquí sepamos que el cabildo, sea indígena o no sea indígena, pero en este caso indígena, es un conjunto de personas que tienen autoridad, es un cabildo. Entonces, de esas 10 personas, ustedes pasaron, dice la resolución, a 1215. ¿Cómo hicieron para censarlas? Y si es que cada una de esas personas levantó la mano y voluntariamente dijo, yo quiero hacer parte de esa comunidad indígena. Buena pregunta. Iniciamos 10 personas. Ahí está en el estudio etnológico, ahí está en la resolución. Luego nosotros ya les fuimos comentando a los líderes, amigos, amigas de aquel municipio, y cada uno llegaba de alguna finca, decía, bueno, lo que pasa es que en mi finca hay, ejemplo, sitios sagrados que son huacas. Entonces nosotros decíamos, vamos a mirarlas, pero gracias a Dios y gracias a nuestros ancestros, mi persona, yo tengo un poquito de cosmovisión. Detecto, ejemplo, donde hay entierros, donde no hay entierros. Entonces detecto un poquito porque uno está concentrado más a la naturaleza y uno, pues yo sé que todos, ejemplo, pero hay ciertas partes que a uno como que nuestros ancestros lo iluminan. Y fuimos ya poco a poco iniciando 80 personas. Perdón, y entonces, donde usted detectaba que pudiera haber una huaca, que se llama, pues... A ver, hay presencia indígena, ejemplo. Porque en el Mayo no habíamos, ejemplo, en el Mayo era un poquito allá, las fincas son como más, y no dejan de permitir, pero algunos sí. Pero entonces nosotros decíamos, vamos a buscar 6 asentamientos. Entonces el finquero dice, venga. Entonces como que uno ya percibe que aquí hay asentamientos indígenas. Pero mi pregunta es que si las personas, por ejemplo en este caso, para coger sus palabras, las personas en cuyas fincas se encontraron, probablemente digo yo porque seguramente no han encontrado todavía todo, alguna huaca, ellos dijeron, yo me identifico con ustedes. No, luego ellos ya, ejemplo, íbamos nosotros de las personas. Luego nosotros les comentábamos ya que, ejemplo, mirábamos ahí presencia indígena, entonces nosotros los invitamos a unas mingas de pensamiento. Las mingas de pensamiento los identifican diferente que a una junta de acción comunal, que a una asociación. Nosotros siempre llevamos nuestros bastones de mando. También nos identificamos con el pagamento. O sea, el pagamento es el café, ejemplo, las naranjas, todo lo que se da aquí en el municipio de La Unión. Y lo hacemos en forma de arco iris. También nos identificamos, ejemplo, con nuestros médicos tradicionales, ejemplo, la armonización, también la abierta de sesión. O sea, una abierta de sesión es cuando uno invoca a los espíritus mayores, a la Madre Tierra, a nuestro Dios, y eso es cuando ya hace abierta de sesión. Luego se cierra la sesión y eso identifica a nosotros. Nosotros invitamos cada mes a las mingas de pensamiento. Entonces hay personas que ya iban llegando, ya se iban identificando como indígenas, porque las mingas de pensamiento ya son diferentes a cualquier reunión particular. Sí, también otra de las cositas, pues que como nosotros en nuestras mingas de pensamiento recuperamos nuestra cultura, recuperar la cultura en proteger nuestra madre tierra. Por ejemplo, se les enseña o se les hace conocer las chagras que tenemos en nuestras viviendas, como se les dice ahora, las huertas caseras son las chagras. Esas chagras es donde se siembran los cultivos, las matas que se utilizan para nuestro sustento. Entonces esas chagras vienen de nuestros indígenas, de nuestros ancestros. Otra de las cosas, en las mismas chagras se siembra la medicina ancestral. La medicina ancestral, como lo conocemos, viene de nuestros ancestros también. Y creo que nuestro municipio, o
creo que cada uno de nosotros muchas veces utilizamos la medicina ancestral para algunos dolores. También pues se inculca en nuestros niños, en nuestra gente, el cuidado de la madre tierra, que es la vida de nosotros mismos. Entonces, esas son cositas que nuestros antepasados lo hacían y nosotros todavía lo hacemos, utilizar la medicina ancestral, la comida ancestral que ellos utilizaban antes, como es la sopa de maíz, la sopa de cebada, la chicha, eso viene de nuestros ancestros. Entonces son cosas que nuestros abuelos y nuestros antepasados nos han inculcado a nosotros y venimos de esas costumbres y de esas raíces indígenas, sino que últimamente pues ya las generaciones, la forma de vestir, ya va pasando, digamos, los conocimientos indígenas, pero nosotros llevamos eso en nuestra sangre. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cómo lograron ustedes recolectar, acopiar, concientizar a 1.215 personas? Es un proceso que ya llevamos 8 años. Las familias asisten en nuestras mingas de pensamiento y, como yo le decía, doctor, nosotros lo que recuperamos es nuestra cultura indígena. O sea, nosotros nos autorreconocemos como indígenas porque nuestros antepasados, o sea, los abuelos, los tatarabuelos, ellos llevaban esa cultura. Entonces, las familias que asisten a nuestras mingas de pensamiento lo que hacen es recordar y conocer lo que hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos, por ejemplo, en la comida, en la medicina ancestral, eso viene de nuestros ancestros, o sea, es una cultura que se está recuperando. Más sin embargo, pues muchas veces lo toman mal. Nosotros lo que hacemos es recuperar nuestra cultura, enseñarle a nuestras familias que tenemos en nuestro cabildo a cuidar nuestra madre tierra, a reciclar, a cuidar el agua, a sembrar árboles, porque pues es algo que a nuestras generaciones presentes también nos va a favorecer. ¿Cómo ha sido la identidad de las personas? Es decir, como que uno se pudiera imaginar, y esto es para la comunidad, se pudiera imaginar que hay una asamblea de 1.215 personas. ¿Cómo hacen las asambleas ustedes? O porque para efectos, ustedes ahorita mismo dijeron que era una autoridad, así lo entiendo yo, y que esa autoridad, usted dijo, estamos conformados por 14 personas, creo que escuché que dijo, ¿cuándo las nombraron y quién las nombró, quién las eligió? La misma comunidad indígena que nosotros manejamos se la hace en un espacio donde se hace una minga de pensamiento y a la gente que está en nuestra comunidad indígena y en nuestro autocenso, a ellos se les da a elegir qué personas deben de liderar. Deben ser personas que se autorreconozcan como indígenas, conozcan nuestra cultura indígena, nuestro derecho propio, y que la gente esté de acuerdo en que las personas lideren estos procesos. Nosotros, si somos 14 personas dentro de la autoridad, cada persona ejerce su trabajo, depende del cargo que se le otorgue, y también pues está la guardia que viene pues por aparte también. Mariana, explíquenos un poco cómo es esa organización, cuáles son los dignatarios, así como ya en la Junta de Acción Comunal hay el presidente, el vicepresidente, el secretario y el fiscal. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos reglamentos internos de cabildos, sobre todo en la costa, pero explíquenos a la comunidad cuáles son las dignidades que hay al interior, cuáles son los cargos que desempeñan y qué función hace cada uno de los cargos en el Cabildo de la Jacob. Bueno, tenemos el gobernador. ¿Este caso es usted? Sí, ajá. Luego sigue el alcalde mayor, el alcalde menor, sigue el regidor mayor, regidor menor, alguacil mayor, alguacil menor, alguacil suplente, y sigue la guardia, secretario, bueno, tenemos jefe de prensa,
son los más, digamos, las personas que más tienen responsabilidad dentro de nuestra autoridad indígena. En los mismos reglamentos yo he leído lo siguiente: las autoridades indígenas del Cabildo deben ser sostenidas por la Asamblea, e incluso hay unos porcentajes que ya están establecidos, pues, por el digo, en algunos temas. ¿Cómo los tienen ustedes establecidos y quién aporta y cómo aporta para el sostenimiento de las comunidades indígenas? A ver, nosotros somos sin ánimo de lucro. Nosotros, para fortalecernos desde el 2015, ha sido una lucha constante, fuerte, porque nosotros no tenemos sueldo. El único es el amor, lo que uno siente de nuestros ancestros. Aquí en el municipio de La Unión y Latinoamérica, Colombia, todos somos indígenas. De pronto que no lo queramos reconocer, de pronto porque venimos de una mezcla, porque en las barcas de Cristóbal Colón ahí vinieron, ejemplo, italianos, franceses, españoles, y también vinieron unas culturas diferentes, como que venían, ejemplo, esclavos. Entonces, y llegaron y pues cometieron delitos con nuestros indios, con nuestras mamás, nuestros abuelos. Entonces nosotros tenemos una mezcla. Eso es el amor de uno, de recuperar las costumbres, pero nosotros somos sin ánimo de lucro, trabajamos normalmente, algunos se autorreconocen como indígenas, son constructores, otros ya tienen diferentes carreras profesionales, otros somos campesinos, porque hace 100 años éramos todos indígenas, pero la ley, la constituyente, dividió entre indígenas y campesinos, pero normalmente todos somos indígenas. El único que diferencia campesino e indígena, pero somos indígenas, la sangre lo llama a uno mismo, que uno es indígena y uno sigue recuperando las costumbres y protegiendo la madre tierra, protegiendo, porque la madre tierra es la que nos da el fruto que nosotros vivimos y subsistimos por la madre tierra. Pero me preguntaba exactamente entonces, ¿cómo se mantiene la autoridad indígena del Cabildo, la COBA, si la Asamblea está aportando o si por el contrario cada uno de ustedes, de las autoridades, debe autosostenerse? No, la Asamblea no aporta. Nosotros mismos nos sostenemos nosotros mismos. Por eso nosotros dejamos las migas de pensamiento, ejemplo, los fines de semana, ejemplo, a veces nos llaman a proteger el medio ambiente, un miércoles, un jueves. Entonces nosotros decimos, bueno, ejemplo, cada botico tiene su gasolina, pero es personalmente. Ellos suben a proteger la guardia, los cerros, los bosques, pero no contamos con sueldo. ¿Cómo ustedes están, la autoridad ya como personas y como autoridad, de dónde devengan su sustento? ¿Tienen algún tipo de predio? ¿Qué cultivo están explotando? ¿O qué actividad económica están realizando? Nosotros, ejemplo, repito, pues algunos tienen su predio, ellos de ahí mismo, ejemplo... En el caso particular, la autoridad. Nosotros la autoridad, o sea, algunos tienen sus predios, otros son sus negocios, otros son zapateros. O sea, en mi caso, yo soy comunicador social, también he estudiado diferentes técnicos, pero también me gusta estudiar derecho propio, derecho mayor. Entonces, todos tenemos nuestro trabajo humildemente, pero tenemos nuestro trabajo aparte del Cabildo. Es que le pregunto, Milton, por lo que luego le preguntaré exactamente, que hay una oposición de la Alcaldía Municipal de La Unión, hay un recurso de oposición por esta resolución, y por eso es que queremos que la comunidad venteña vaya sabiendo dónde viven, cómo viven, de qué manera viven, quiénes son, dónde están, para que finalmente, como que culturalmente, vamos asimilando que hay aquí un grupo de personas que quieren rescatar lo ancestral y que lo hacen en principio sin ningún tipo de interés más que el afán de encontrar sus congéneres, digamos así, ¿no?, ancestrales. A ver, las 1.215 personas
estamos asentados en diferentes barrios, diferentes veredas. Nosotros le llamamos comunidad. Comunidad, ejemplo, la comunidad de Chababulco, la comunidad, ejemplo, de Cusillos, La Jacoba. Pero todos, ejemplo, tienen sus predios, sus casitas, y ellos mismos, ejemplo, ejercen sus funciones, ejemplo, de trabajar el campo. Pero ya un poquito, poco a poco, los que tienen sus parcelitas, pues lógico, si ya se autorreconocen como indígenas, ya han ido a las mecas de pensamiento, pues tienen que ya en sus mismas parcelas, por ejemplo, sus bonos orgánicos, tener sus plantas medicinales, también ya si existe un sitio sagrado ahí, protegerlo, el sitio sagrado, no explotarlo, sino protegerlo. Ejemplo también la cultura, ejemplo, la cultura ya en nuestras comidas ancestrales, ejemplo, como el mote, como la cebada, el maíz, el locro, también todo lo que se daba antes de lo que cultivaban nuestros antepasados, por ejemplo la piña. Entonces eso ya identifica un poquito a la comunidad diferente de ahora. Voy a hacer una pregunta un poco más profunda. En sus pretensiones está la de alguna vez hacer resguardo. A ver, nuestras pretensiones, con el tiempo, eso lleva tiempo, es un proceso largo. Primero fue el primer paso, Cabildo es lo mismo que es una comunidad indígena, es lo mismo. El Cabildo es las 13 personas que hacen parte de la autoridad, el Cabildo, y la comunidad indígena son las 1215 personas que se autorreconocen como indígenas, y el resguardo es un proceso. Estamos en ese proceso porque, ejemplo, para agrupar a algunas personas, ejemplo, que ya hay ese resguardo, pero estamos adelantando el proceso, pero ya eso lleva mucho tiempo, eso lleva años, pero sí fuera bueno hacer un resguardo para nuestra comunidad indígena. Los indígenas son sujetos colectivos de derecho, ¿sí? Entonces, en esas pretensiones de derecho, ¿qué está inmediato y menos inmediato? Lo que dice pues el decreto 1088 de 1999, el artículo 2, los cabildos indígenas ejercen funciones públicas, administrativas, legislativas, jurisdiccionales, de conformidad con los establecidos en los artículos 7, 24, 6, 28, 2, 86, 329 y 330 de la Constitución Política Colombiana. Claro, nosotros somos ya algo especial, por ejemplo, nosotros tenemos las tres funciones, ¿no? Administrativo, legislativo y judicial, pero poco a poco lo vamos aplicando porque estamos en un proceso de usos y costumbres, recuperación de usos y costumbres. Ya poco a poco vamos ya a lo que es administrativo, lo que es legislativo y lo judicial, pero lo judicial también hay unos reglamentos internos que lo hicimos con la comunidad. También no podemos saltar, por ejemplo, la comunidad indígena no lo puede saltar al reglamento interno, ejemplo, según lo que está plasmado en lo judicial. De acuerdo, o sea, tiene que haber una complementación, una articulación, no obstante que ustedes tengan su propio gobierno, implica que no se desligan pues, del gobierno, en este caso municipal, departamental o nacional. Claro, ejemplo, nosotros somos sinceros, nosotros somos una ley especial indígena, pero no aceptamos, ejemplo, en nuestro territorio, a ver qué pasa, porque de pronto hay personas que dicen, no, yo hago parte de un cabildo y ya me escudo por lo judicial, entonces lo que es, o hago lo que yo quiera, no, por ejemplo, dice bien clarito lo que es homicidios, directamente el cabildo lo pasará a ley especial que es las fiscalías. Las violaciones, también directamente el cabildo ya toma el asunto y lo pasa directamente ya. Entonces, ¿qué delitos y contravenciones son autónomos ustedes? O sea, hay gente ya algo menores, violencia familiar, robos, ejemplo, cuando talan los bosques, ejemplo, predios, aíslan los regidores, pero algo menor. Pero lo que es
violaciones y muertes, soy sincero y lo digo aquí, y la comunidad lo sabe, son directamente a la ley ordinaria. Víctor, usted dijo antes, eso no lo toleramos en nuestro territorio. Uno escucha en la comunidad voces como las siguientes, y creo que es necesario decirle a la comunidad que un resguardo ya es un territorio físico, ¿no? Usted dice, eso se va a alargar, es un proceso. Claro, por lo pronto son una autoridad en abstracto, no tienen una residencia como cabildo, no tienen residencia como autoridad. Cuando hay un resguardo, eso significa que la autoridad ya reside en un territorio. Cuando usted habla de territorio antes, hablaba exactamente de qué. A ver, cuando nosotros hablamos del territorio, a veces las personas confunden, ¿no? Por ejemplo, el territorio, nosotros decimos, llegamos a nuestro territorio o nos vamos a nuestro territorio. Nosotros decimos nuestro territorio es el municipio de La Unión, todo territorio, porque en el municipio de La Unión existieron nuestros antepasados y ellos fueron los que habitaron aquí en el municipio de La Unión. Desde el punto de vista como emotivo, no desde el punto de vista jurídico. Sí. Entonces, salimos nuestro territorio, porque nos queda a nosotros ya como indígenas que somos, decir, nos vamos del municipio o llegamos al municipio, nos vamos de nuestro territorio, llegamos a nuestro territorio, pero porque mencionamos todo el territorio, no solamente el municipio de La Unión, sino todo el departamento de Nariño, porque fue asentamientos indígenas. Usted comenzó diciendo hace mucho rato que donde hubieran encontrado algún tipo de simiente, por así, ancestral, pues en este caso las huacas, normalmente decimos la gente, hay un asentamiento en algún momento, y eso ustedes quieren rescatarlo, ¿sí? A ver, Cuidado. no solamente las huacas, porque aquí en el municipio de La Unión encontramos lo que es piedras talladas. Hay piedras talladas, ejemplo en el Mayo hay piedras talladas que las tallaron nuestros indígenas. En la Jacoba se encontró lo que es ollas, también hachas en el Mayo. En diferentes sitios del municipio de La Unión hay sitios, yo lo llamo arqueología. O sea, todas las figuras, nosotros en nuestro cabildo tenemos unas figuras muy bonitas, quillacingas, y Dios mediante, pues se nos dé, ejemplo, con el tiempo, tener una casa cabildo y poner todo lo que es como un museo arqueológico de nuestro municipio de La Unión. Me hace recordar, Milton, en la entrada en Berruecos hay una piedra inmensa con una cantidad de dibujos muy llamativos. A ver, ellos se llaman petrolíferos porque el camino, aquí nosotros somos petrolíferos. Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el municipio de La Unión es el camino a Popayán, asentamiento indígena del camino de Popayán. El camino de la Cruz se llama, ejemplo, camino Almaguer, y en los de que ya están sentados, ejemplo, Lipiales, Antana, Huachucal, los mismos Pastos, es el camino a Quito. Entonces el camino de Popayán viene al pie de la Jacoba, pasa por ahí por las piscinas del Mayo, sube por aquí, sube por el Sucre y llega derechito casi a donde están los petrolíferos de Berruecos. Entonces el camino a Popayán, nosotros pertenecemos al camino Popayán indígena. ¿Qué tanta historia tiene los quillacingas en este territorio? Es decir, ¿por qué ustedes tomaron el nombre quillacingas? Porque es posible que haya habido otro tipo, ¿no? Pero ustedes tomaron definitivamente quillacingas. A ver, comienzo con lo del puente Juanambú. El puente Juanambú, ya desde la presión desde antes, años muy atrás, ejemplo, una presión entre los incas y quillacincas y pastos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde vinieron los incas? Los incas llegaron, ejemplo, hasta el puente Juanambú. Hay una batalla, se le llama batalla, entre pastos, quillacingas, incas. Ahí fue muerto el cacique inca, porque ya ahí se reunieron, ejemplo, de tanta presión que venía de Pasto, Ipiales, tanta presión, pues ahora ya Pasto, ¿no? En el tiempo no existía Pasto, ni Ipiales, la presión ahí. Ejemplo, dijeron los quillacingas, bueno, vamos a derrotar al cacique, si no estoy mal, Guayupanqui.
vamos a derrotarlo ahí, lo derrotaron ahí en el puente Panambú. Por eso el puente Panambú es un sitio como pesado, ahí siempre cada uno pasa, hay una presencia de todo, presencias indígenas, todo, porque ahí fue la batalla de los Pastos y Quillacinga. Luego, cuando llega el Sebastián de Belalcázar, Ampudia con sus tropas, ya en el municipio de La Unión ya existían ya presencia indígena, y siempre ha existido presencia indígena aquí en el municipio de La Unión, existían los Quillacingas. Para el lado de allá, ejemplo, lo que es Mercaderes, para allá existen los patianos. Ejemplo, ya una etnia que desapareció, o sea, en el que desapareció. Entonces, hubo un enfrentamiento también por eso, algo bonito en el río Mayo, ahí se llama derramar sangre es el Panambú, y el Mayo es, a nuestra lengua, nuestra tradición quillacinga es hombres del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hubieron unas batallas también en el Mayo entre tropas de Ampudia, Sebastián de Belalcázar, con los quillacingas. Entonces ellos habitaron. ¿Y cómo les fue en esa batalla? En esa batalla pues la ganaron siempre, ejemplo, fueron muchos dados de baja, muchos los quillacingas. Por eso fue perdiendo la trayectoria, porque ya ganaron la batalla, ejemplo, lo que es Ampudia, pero no le fue fácil a Ampudia, ni tampoco Sebastián de Belalcázar, porque nuestros ancestros fueron duros para pelear, berracos, para defenderse, y alguno en nuestro municipio de La Unión está un cacique enterrado de esas batallas. Por eso para nosotros es muy bonito proteger. Nosotros vamos cada 15, cada mes, cada 2 meses, subimos y admiramos a ese cacique que dio la vida por nosotros como indígenas que somos. Víctor, cuando ayer hablábamos en el WhatsApp, me envió usted 2 palabras que no entendí. ¿Qué significaban? Y por favor. ¿Perdón? Bueno, como que un saludo. Pai pai. Pai pai quiere decir, ejemplo, pai pai, quiere decir, ejemplo, significa Dios me pague, muchas gracias. Eso significa pai Pai pai. ¿Usted también la pronunció acá? Sí, pai pai. ¿Por qué la pronuncia pai pai? A ver, el lenguaje quillacinga ya fue pues de esas batallas, porque fueron oprimidos, nuestros españoles pues no obligaban que hable ya quillacinga o indígena, entonces ya fueron inculcando palabras españolas, pero nosotros a veces decimos a ese pastuso. Lo que pasa es que el pastuso tiene un poquito más de indígena, porque hasta ahora mismo yo le digo, vea don Eliezer, ya bajo para abajo, ya subo para la emisora, ya subo para arriba. Entonces son palabras como quillacingas, o a veces los mismos venteños dicen, ah, no, es que ese es el pastuso porque habla feo. Pero nosotros es la cultura, el lenguaje. Y el lenguaje nosotros pertenecemos a la familia Chibcha. Por eso la familia Chibcha es más bien una mezcla entre diferentes idiomas, más asentamiento al español, pero no estamos, no solamente aquí en el municipio de La Unión, sino todos los quillacingas que existen en Bogotá, en el departamento de Nariño, en otros departamentos, venimos recuperando algún poquitico de nuestra lengua indígena. ¿Y entre ustedes se comunican en su lengua o en español? No, ¿O entre uno y en otra? Por eso nosotros casi nos identificamos más con la lengua español, porque no encontramos todavía la lengua, y nadie la ha encontrado, quillacinga, la lengua, la propia lengua chibcha, sino un poquito asentamiento más a español. Y entonces, algunas palabras, así como usted dijo, el pai pai. Ah, no, eso sí, el pai pai. Pero ya muy al interior de su comunidad, ¿sí hacen algún tipo de diálogo, algunas palabras? Sí, ejemplo, pai pai, ejemplo, algunas frases, ejemplo, y también, ejemplo, unas frases, achichayas, que frío, achichucas. Eso es un poquito de nuestra lengua quillacinga, un poquito. Los apellidos también. Hablemos ahora sí
de que, claro, el día ya 26 de junio, el último día del recurso de reposición, la alcaldía decidió pues, hacer uso de ese recurso. Y ese recurso básicamente pues, dice que no va de fondo, sino que dice que fue violado debido proceso, porque la alcaldía y elabora y nombra unos 3 principios, dice no fue consultada, no fue complementada, no fue suficientemente informada, ni consultada, ni invitada para que se diera todo ese proceso, entre otras, el censo de las 1000 y pico de familias aquí en la Unión, que por lo tanto pues dice revócase, pide que se revoque el registro del cabildo suyo. A ver, ¿qué pasa? Como lo dice el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, ¿no? Nosotros somos autoridad autónoma, nosotros somos autónomos, nosotros mismos nos reconocemos como indígenas, comenzamos a vivir como indígenas, pues no vamos a cambiar de la noche a la mañana, como nos dicen que tenemos que andar con el atuendo de la noche a la mañana con el atuendo. ¿Qué pasa? Porque si nosotros somos aquí, existieron nuestros ancestros quillacingas, tenemos que vivir como ellos vivieron, como quillacingas. Ejemplo, a veces cuando nosotros ya comenzamos con nuestro territorio, luego le resuelvo la pregunta, nuestro territorio tiene que vestir como los hermanos Inga, o los hermanos Cansar, o los mismos Coján, bueno, diferentes etnias, pero si aquí hubieron los quillacingas, nosotros no podíamos imitar a otra etnia, porque ahí sí seríamos que estamos ya usurpando esa ley. Entonces nosotros, como aquí vivieron nuestros quillacingas, ellos utilizaban el ponchito, el pantalón azul y las alpargatas, pero nosotros algo tradicional, por ejemplo, cuando viene ya algo importante, por ejemplo, llegada de diferentes mandatarios, claro, utilizamos nuestro ponchito, utilizamos nuestras alpargatas, el pantalón azul, pero no vamos a estar todo el tiempo como porque estamos en un siglo XXI, pues las redes sociales. Como es un tema jurídico, ¿no? Entonces hay que ahora sí, manejarlo en el aspecto jurídico. Ahora me dice lo de la reposición, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros no le dimos, el alcalde sabía que nosotros, y él hizo una reposición que no le hemos dado manejo a él, no le hemos informado, él sabía que en el municipio de la Unión se estaba conformando un cabildo indígena. Él sabía porque en las mismas pandemias le llegó un comunicado del Ministerio del Interior que llegaban unas ayudas humanitarias para el municipio de la Unión, que era cabildo indígena. Él estaba enterado. Antes de ser candidato, cuando era candidato, él sabía que nosotros le habíamos informado que nosotros veníamos trabajando con un cabildo indígena. Luego, la presión fue muy dura, que ya nos comenzaron, por ejemplo, a él a la administración, a llegar, ejemplo, del ministerio. En el municipio de la Unión existe un cabildo indígena. Entonces, los comenzaron a cerrar los sitios, los espacios. Pues yo le agradezco a usted que nos llamó hoy, que estamos aquí, pero ya comenzaron a cerrar dichos espacios, ejemplo, polideportivos, las canchas. Entonces nosotros ya como que volvimos cuando Jesús predicaba en las sinagogas, ya discriminados. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Lo hacíamos las minas de pensamiento en Casa de Mariana, hacíamos en las minas de pensamiento en el Mayo, en la Betulia, en las diferentes veredas, en Cusillo, ejemplo, en diferentes veredas, para que la gente reuniera ahí, porque es difícil reunir a 1215, sino hacíamos una mina de pensamiento un sábado en 2 sitios, el domingo en 2 sitios, pero entonces nosotros no fue convocada la vez que vino el antropólogo, porque nosotros consultamos con el Ministerio del Interior. Entonces el Ministerio del Interior dice no, lo que pasa es que él de pronto, o sea, ustedes tienen otra ley indígena y tienen otra autonomía,
Entonces no le pueden consultar al alcalde, porque nosotros estamos ya en nuestra autonomía indígena. ¿Saben? Nosotros somos indígenas y él tiene una ley administrativa diferente. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero él sí tenía conocimiento de nuestra conformación de nuestro cabildo. Eso quiere decir, María de Milton, que aquí dice caso concreto, dice el documento. Sí, pues igual también estuvimos Perdón, dice aquí caso concreto. Ausencia de participación de la entidad territorial en el proceso llevado a cabo por parte del Ministerio del Interior. Y aquí está realmente responsabilidad del Ministerio del Interior. Y claro, no voy a leer todo lo que dice acá, pero exactamente es el título. Y no hubo coordinación, dice, y mejor aún, ausencia. Ahora, la respuesta, más allá de todo lo que usted ha dicho, que se valora totalmente, y desde luego que no se podía uno entender que una exclusión, como la que se está haciendo, tiene que ver con su formación como cabildo. Además, como solo menos de ser habitantes de la Unión, le da suficiente derecho. Claro, y Sí, le da suficiente derecho. Sin embargo, pasémonos aquí, la protección, dice, revocar el acto administrativo contenido en la resolución tal. Listo. Y segundo, en consecuencia de lo anterior, no realizar el registro de comunidades indígenas a la comunidad indígena de la Jacoba perteneciente al pueblo que yacinga del municipio de la Unión. Eso dice. Sí, nosotros pues el día que vino el antropólogo, que estuvo 4 días, incluso anduvo por las familias visitando las casas, cómo vivían nuestras familias indígenas. Nosotros en 8 años tenemos todo el autorreconocimiento, el estudio etnológico plasmado con toda nuestra arqueología, la forma de vivir nuestra comunidad indígena en cada familia, los sitios sagrados que fue donde él también anduvo, el autorreconocimiento de las familias que también él visitó. Quedó bien plasmado el estudio etnológico, porque es lo que nosotros tenemos, y por eso vino el registro, porque tenemos el estudio etnológico bien plasmado, el autorreconocimiento, la arqueología en nuestro municipio. O sea, es algo impresionante lo que él se llevó en el conocimiento del recorrido que él hizo. Sí, aquí totalmente cierto lo que usted dice, más está plasmado en la motivación de la resolución, está plasmado así. Lo que dice el alcalde es que no lo hicieron conocer. Entonces, frente a esa situación que antepone el alcalde, ¿ustedes ya respondieron, ya impugnaron este tipo de recursos? A ver, lo que el señor alcalde dice, pues nosotros desde un momento, cuando fue en campaña, dijo que sí nos reconocían, que sí existía que sí éramos indígenas, pero llegó al mandato como alcalde de nuestro municipio de la Unión y él ya desconoció que nosotros éramos indígenas. Entonces, nosotros tratamos de hablar con él en varias ocasiones y él decía, no, es que ustedes no son indígenas, nosotros no tienen el registro. Entonces, hasta inclusive le decíamos a otros, porque nosotros vivimos, ejemplo, sin ánimo de lucro, pero entonces nosotros decíamos, vea, lo que pasa es que una persona indígena está mal afectada la casita, se le va a dañar la casita, ayúdela, señor alcalde. Entonces él decía, política no los puedo ayudar. ¿Por qué? Porque no tienen el registro, no los puedo ayudar. Bueno, eso era algo cierto, pero nosotros decíamos, pero somos colombianos, todos somos colombianos, pagamos impuestos. Pero bueno, él decía, no los puedo ayudar. Pero cuando sale el registro, con mucho gusto les colaboro. Entonces, ahora salió el registro y viene la reposición. La reposición llega al Ministerio del Interior. Ellos hacen la demanda al Ministerio del Interior. O sea, no llega directamente al Cabildo, sino al Ministerio del Interior, porque él está diciendo que por qué el Ministerio no reconoció y nos registró como indígenas. Pero el Ministerio sabe que manda un antropólogo que es estudiado. Nosotros hemos sido muy juiciosos. Del 2015 tenemos, ejemplo, firmas de asistencia, registros fotográficos. Del 2015, 2016, las personas que ingresan
nosotros le llamamos altas y bajas en el autocenso indígena. Entonces, las personas que entran, las personas que salen, las personas, los niños que nacen, las personas que ya fallecen, nosotros hemos sido muy juiciosos en el Ministerio del Interior desde 2015. Así que no estemos reconocidos o estemos siguen ya... haciendo todos Hay normas que cumplir, nosotros teníamos. Bueno, pero frente a este hecho, porque entonces, otra vez lo digo, pues, jurídicamente no están registrados en este momento, ¿qué van a hacer o qué hicieron? A ver, me la repite la palabra, perdón. Así, como el alcalde dice, revóquese, al ministerio le dice, no lo registren, ¿qué van a hacer frente a esto? A ver, yo creo que es difícil, ya está registrado. Las demandas que pongan... Es probable, entonces, según lo que usted está pensando, que esto no le prospere. No prospera. La verdad no prospera. Ejemplo, no prospera porque nosotros, repito, lo que nos dicen nuestras leyes indígenas, somos diferentes a otra comunidad, somos indígenas. Ejemplo, pues lo que nos decía, ejemplo, el papá peleándole al hijo. Sí. Pues porque nosotros ya, ejemplo, somos jurisdicción especial. Nosotros somos, ejemplo, dependemos del gobierno. Entonces no creo que el hijo le pelee al papá al mismo ministerio. Entonces el mismo ministerio dice, nuestros asesores, nuestros jurídicos indígenas, ejemplo, tenemos asesores del Cauca, tenemos asesores de la Mesa Pastos y Quillacingas. Entonces ellos de pronto hacen las reposiciones, de pronto luego pasará a administrativo, luego pasará a judicial, pero no afecta al cabildo, porque nosotros somos indígenas y nos van a decir de la noche a la mañana, no son indígenas. Lo que usted quiere decir es que hay un hecho real, fáctico, que está presente allí, que por lo tanto no lo pueden borrar, No lo pueden. así hay un recurso de restricción. No lo pueden borrar porque, es decir, nosotros somos católicos y de la noche a la mañana le van a quitar la creencia de ser católicos. Entonces no lleva ya dentro una sangre que es indígena. Entonces nosotros no es por el registro que diga, ya lo quitamos el registro y dejan de ser indígenas. No, nosotros seguimos siendo indígenas y el registro tampoco lo pueden tumbar, pues no lo pueden tumbar el registro porque ya está firmado por el director de etnias indígenas. Me imagino que pasó allá en el ministerio por varios filtros. Entonces ya existe una comunidad. Del 2015 nosotros fuimos muy juiciosos, enviando solicitudes de nuestro estudio etnológico. Yo sé que hubieron irregularidades, de pronto hubieron antes en la administración de Duque, hace unas cositas, pero eso ya después le comento, cositas, ejemplo, manos negras en el Ministerio del Interior, pero eso significa ya poder político. Pues de pronto el poder político, pero nosotros sabemos que como indígenas no la pueden tumbar, como dicen la resolución, porque somos indígenas, nos autorreconocemos. Sin embargo, Milton y Mariana, pues hay que esperar que se pronuncie el Ministerio del Interior. Vuelvo y digo, porque estamos en un marco jurídico que ustedes dijeron muy bien, respetamos, sabemos que vivimos en ese marco y que entonces nos complementamos. Sí. Así como usted explicó la parte judicial, pues también tiene que ver esa parte administrativa. Sí, nosotros también estamos esperando, de la semana ya el Ministerio respondía con nuestras abogadas del Ministerio y también nuestros asesores jurídicos respondían, y yo creo que con la ayuda de nuestros ancestros, con la ayuda de la comunidad, va a ser favorable para nosotros. Vamos a seguir trabajando por la comunidad, vamos a seguir luchando por la comunidad. No estamos en oposición. De pronto en cuestión política nos dicen que estamos con un candidato más de ya ayudar a un candidato. Nosotros estamos en neutro, compartimos el plan de gobierno de los candidatos del municipio de La Unión. Lo que hemos dicho nosotros, bueno, si en el 2015, en el 2008, en el plan de gobierno y en el plan de desarrollo de los alcaldes anteriores decía el 1% hay indígenas en el municipio de La Unión, en el 2005. En el 2008 también dice hay indígena el 2% hay indígenas. Lo que pasa es que nosotros llegamos en el 2016, únicamente hicimos agruparlos, cómo deben vivir, O sea, la forma de... se contaron. Hoy hay el 5% son indígenas. Son indígenas. ¿Sí? Se reconocen indígenas. Antes ya se reconocían, en el 2015
donde estaba Mariana, vivía aquí en el municipio de La Unión, vivía sus costumbres, pero solita. Yo ya estaba en el 2005, no conocía La Unión, pero venía solamente de visita. Pero en el 2005 no estaba Mariana, no estaba Milton, no estaba una autoridad, pero ya se reconocían como indígenas. Usted dice que estamos neutros en política. Mariana ya estuvo en un proceso electoral. ¿Lo va a intentar de nuevo? No, por ahorita no he pensado. Igual pues se viene trabajando por la comunidad, más nos hemos enfocado más que todo por trabajar por la comunidad indígena, recuperar nuestra cultura, pero en el tema político, en mi persona no, la verdad. Aquí hemos hecho una información muy sucinta, por cierto. Deberíamos seguir hablando, no tanto por el concepto mismo, de carácter jurídico, que diga o no el ministerio, ¿no? Se dice, de hecho nosotros estamos y vamos a seguir estando y vamos a seguir trabajando. Sin reconocimiento o con reconocimiento somos, sino que hay que esperar una definición del ministerio pues, para tener como la confirmación. Sí, pero más sin embargo nosotros nos autorreconocemos como indígenas y hemos venido trabajando 8 años y lo seguiremos haciendo porque es nuestra cultura, es lo que nos inculcaron nuestros abuelos y es algo productivo enseñarle a nuestra comunidad indígena a cuidar el medio ambiente, que es nuestra madre tierra y es nuestra vida, a cuidar nuestras arqueologías, nuestro verdadero origen, de dónde venimos, enseñarle a nuestras familias, es bonito enseñarles a nuestras familias que cultiven nuestras chagras, que no tengan que salir solamente al pueblo y a comprar todo, sino que siembren los productos. O sea, traduciendo, que haya pan coger y alimentación allá en la finca y no tengan que comprarlo acá en la plaza. Sí, se les enseña a que si tienen su predio, pues lo cultiven y no tengan que salir a comprar, porque pues últimamente todo está costoso. Se les enseña que los niños los enseñen a que reciclen, a que cuiden el agua, cuiden los animalitos, porque esto es la vida. Incluso pues muchas veces nos han dicho que nosotros somos invasores, porque de pronto tratamos de inculcarle a la gente o a nuestros indígenas que cuiden la madre tierra. Pues lo que se les enseña es que, por ejemplo, si están al lado de los cerros, que lo que ya tienen cultivado, cultiven lo que ya tienen, pero que sin embargo no sigan destruyendo, digamos, la naturaleza, el agua, o sea, los bosques, o sea, que cultiven lo que ya tienen. Caso concreto, Mariana, por ejemplo, ustedes dicen, cuidamos la madre tierra, ustedes se llaman la jacoba, y la jacoba, si la vemos de frente, ya algunos cultivos están llegando a la cota 2000, ¿no? Y si la vemos por el lado de espalda, hay calvicie, ¿sí? Y usted dijo antes, Milton, y estamos cuidando y hemos ido a hacer, descontaminación, dijo usted, aquí o acá. Ese es un trabajo, dijeron también, sin ánimo de lucro, posiblemente por la convicción de cuidar la madre tierra. Sí, nosotros venimos, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una familia donde nos han inculcado a cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, esto viene de cultura indígena. Nosotros les enseñamos a las familias y también para que les enseñen a sus hijos que cultiven. O sea, es un proceso duro para crear conciencia muchas veces ante la gente, pero nosotros como Cabildo Indígena lo que queremos es crear conciencia ante los mayores y ante los niños para que ellos protejan el medio ambiente. Y tratándose del Cerro La Jacoba, muchas veces han dicho que nosotros queremos adueñarnos como indígenas. Nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que, por ejemplo, la gente que tiene sus fincas se queden con lo que ya tienen cultivado, que no sigan destruyendo la naturaleza, porque pues igual nosotros todos nos beneficiamos por el agua que viene de la Jacoba, y no solamente del Cerro La Jacoba, sino de diferentes cerros. Entonces eso es lo que se le dice a la gente. Nosotros no queremos crear problemática, incluso queremos trabajar no solamente por nuestra comunidad indígena, sino por nuestro municipio venteño. Y qué bonito sería de la mano trabajar con diferentes líderes a sacar nuestro municipio adelante, a sacar, nosotros como comunidad indígena
presente, que no tengamos agua, se acabaría la vida. De acuerdo. Esos son temas que no tienen controversia. Hoy en día, de mayor exigencia para quienes nos consideremos o no blancos, negros, de color, esclavos, mulatos, mestizos, de todos. Es una exigencia de vida. Y también, pues, hacer una aclaración a los presidentes de las juntas de acción comunal, pues algunos, no a todos, porque algunos ya se están integrando con nosotros. Nosotros jugamos fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol y tenemos un cabildo, del Cabildo Indígena un equipo de fútbol. Siempre participamos en las Olimpiadas Indígenas, hemos venido participando y algunos presidentes ya están con nosotros, nuestro equipo. ¿Qué pasa? Había malos entendidos, que por ahí de pronto ciertas personas dicen, si el cabildo se registra, ahora ya estamos registrados ante el Ministerio del Interior con la resolución 103-08 del 2023, van a desaparecer las juntas comunales, van a desaparecer. Pues de pronto lo digo aquí en esta emisora, que es muy prestigiosa, la escucha el norte de Nariño y todo Colombia y también diferentes países. Ellos, las juntas de acción comunal, tienen sus recursos. Y son instancias diferentes. Son instancias diferentes, no sé por qué le meten política, que el cabildo le va a acabar con todos los recursos de las juntas comunales. Usted, don Elías, sabe que eso es una mentira. Si llegarían recursos, llegarían al cabildo indígena. Únicamente el cabildo indígena puede ejercer ante la comunidad indígena. Ante la comunidad indígena. Y cuando llegan recursos de la administración, a través de juntas, llegan los recursos a los presidentes de las juntas comunales. Únicamente los recursos no van a afectar. No van a afectar, ejemplo, los recursos de los presidentes de las juntas comunales, que nosotros vamos a acabar con las juntas. Eso es pura mentira. ¿Por qué creen que hay ese celo? ¿Por qué sobre todo en este momento? A ver, hay celos desde antes, de pronto pueden ser celos políticos, porque nosotros, sin ánimo de lucro, sin recursos, del 2015 hemos venido agrupando y buscando a las personas, los apellidos, los rasgos físicos, los que se reconozcan como indígenas y que protejamos la madre tierra. Ejemplo, nosotros protegemos a los perritos de la calle. O sea, yo soy consciente, ejemplo, yo salgo los jueves, los lunes, voy al matadero, no me da vergüenza, llevo una cantina, la preparo, saco mi carro ahí en la nochecita al mediodía y a los perritos de la calle los voy entregando un porcentaje, porque es difícil comprarles concentrado, porque hay mucho perro en la calle. Entonces les pasamos un pedacito de carne, arrocito a los perros de la calle. A los gaticos los protegemos. Ejemplo, qué lindo la Guardia Indígena. El día jueves nos llamó la Defensa Civil y encontramos un irizo, como nosotros llamamos un irizo. Lo encontramos ahí por el Panamericano. La Defensa Civil, felicito a la Defensa Civil, gracias también, y la Guardia Indígena, y lo llevaron directamente al Cerro La Jacoba. Nosotros, cualquier animal que encontramos aquí en el municipio de La Unión, que sea silvestre, lo llevamos a su parte de origen. Y los animales que son caseros, pues les damos de comer, a veces uno mismo del mismo bolsillo que uno tiene, medicamentos, hace algo por el medio ambiente y por los animales. Y yo lo digo aquí a micrófonos abiertos y lo he dicho al ministro, qué lindo sería aquí en el municipio de La Unión tener una casa grande, ejemplo, y nosotros como Cabildo sí lo tenemos plasmado en el plan de vida, no el plan de desarrollo, le llamamos plan de vida, porque vivimos nosotros como indígenas que somos, y no negamos de dónde venimos y para dónde vamos como indígenas. Es, ejemplo, a todos los perritos de la calle, a todos los gaticos, tener, ejemplo, una casita, un lotecito de nuestro territorio indígena para darles protección a los animales de la calle. Como 5 mensajes que yo tomo acá. 1, lo tomo de Mariana, digo, no somos invasores. 2, queremos ser ambientalistas, digamos, un término. Ustedes, no son términos, pero seguimos a ser ambientalistas. 3, no competimos políticamente, no nos interesa en esa parte, queremos, digamos, el bienestar de nuestra gente, de nuestra comunidad. Otro mensaje que hicieron,
queremos las buenas costumbres, la convivencia en paz, armoniosa, también lo han dicho, ¿sí? Otro, están haciendo prácticas diarias, ¿no? Consuetudinarias, en donde, por ejemplo, los animales de la calle tienen su cuidado, y otro, no van a hacer que desaparezcan las juntas de acción comunal porque no es de su competencia hacerlas desaparecer. Otro tema es que ustedes tengan tanto calor, digamos, ciudadano, que finalmente las juntas pudieran llegar hacia donde ustedes en busca de dirección. Es otro tema diferente. A ver, fuera bonito trabajar, ejemplo, con la administración que venga, con el alcalde que sea, alcalde o alcaldesa. Felicito a los candidatos a la alcaldía, todos tienen un plan de gobierno excelente. Les pedimos que por favor, si en el 2005, en el 2008, pues cuentan ya en el plan de desarrollo agrupación indígena, el 1%, ahora contamos el 2000, y más de ya el 5%, El 5% de indígenas, es que nos tengan en cuenta en el plan de desarrollo, ¿no? Pues que nos tengan en cuenta como equitativamente, como en el plan de desarrollo, en el plan de gobierno, pues y sí les pedimos a los candidatos. Y también, ejemplo, qué bonito fuera, ya yo sé que mediante, buscando unos recursos ante el Ministerio del Interior, recursos para la comunidad indígena, ejemplo, una casita en Cusillo Alto, ejemplo, una casita, pero ahí hay una casita indígena. Entonces nosotros decimos con nuestros recursitos, vamos a llegar a esa persona porque siempre maneja políticamente, lo digo sinceramente, de pronto a veces las personas dicen, a esa casita que viven 2 personas que son indígenas, a esa persona no le damos esa placa huella porque miran al otro lado y la otra familia son 20, 30. Entonces no, vamos para otra familia porque allá ponen 30 boticos, son más apudientes y dejamos a un lado a la persona indígena allá. Nosotros vamos a hacer, por eso se llama minga de pensamiento, transparencia. Entonces, así sea esa persona, como hace parte de nuestro censo indígena, se autorreconoce como indígena, le vamos a hacer esa placa huella ya. Y haciéndole la placa huella a esa personita que viva sola o viva con su esposo, pues se van a beneficiar toda la vereda. Entonces yo creo que todos trabajando juntos, indígenas, ejemplo, llegarían más recursos. A veces dicen que les van a quitar recursos a la misma administración, no, llegarían más recursos al cabildo, llegarían más recursos al cabildo y los recursos normalmente que llegan a la administración. Pero entonces nosotros ya vamos a velar con estos indígenas y se beneficia toda la comunidad indígena. Bueno, Mariana, muchísimas gracias a ustedes. Milton, muy ilustrativo, ante todo para la comunidad que conozca cuáles son realmente sus pretensiones en el estado actual, desde cuándo venimos trabajando, con quién trabajan, qué es lo que se propone. Y hay que seguir conversando. Estos procesos sociales no terminan en una charla. Ustedes ya llevan 8 años de estar trabajando. Les pregunté antes que, como se llamaban la Jacoba, quizá estaban buscando un resguardo. Fueron ustedes muy claros al decir, este es un proceso largo y ahorita mismo no es la misión. Sí, pues igual nuestro cabildo se llama la Jacoba, pero es un nombre, solamente es el nombre porque es un nombre, digámoslo, ancestral, de nuestros antepasados. Y la Jacoba pues tiene, la mayoría es arqueológico, entonces tiene nuestro sitio sagrado, entonces por eso es el nombre, no es porque nosotros seamos invasores y queramos adueñarnos del cerro, no, el cerro antes debemos protegerlo entre todos. Otra cosita, nosotros lo del resguardo, sí está en proceso, pero queremos que sea un resguardo, crearlo para hacer nuestras mingas de pensamiento, tener nuestro espacio y también para algunas familias que tenemos nosotros que no tienen donde vivir, andan pagando arrendo. Entonces esas familias merecen estar dentro de nuestro resguardo, igual que los animales que andan en la calle. Qué bonito sería que esos animales sean acogidos dentro de nuestro resguardo. También para nuestros niños, nosotros inculcamos a nuestros niños a que estudien, buscamos la posibilidad de que ellos estudien y no pierdan su tiempo en las redes sociales o de pronto en cosas que no deben hacer, porque últimamente, pues como usted lo sabe, o lo sabemos todos, hay mucho vicio o algo así. Entonces eso es lo que se inculca a nuestros niños. Y qué bonito sería que trabajemos de la mano de nuestras juntas o de nuestra
quieran Sí. pues, identificarse no exactamente con la comunidad indígena, sino con lo que ustedes busquen. Sí, nosotros buscamos crear conciencia y que nuestro municipio cambie nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, empezando con los valores de nuestros niños, para cuidar nuestra madre tierra, estudiando, que nuestros niños estudien, que nuestros niños aprendan a reciclar, a cuidar nuestros animales, nuestra flora, nuestra fauna, nuestra agua. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en que la gente siembre sus chagras para que no tengan que salir al pueblo a comprar, porque muchas veces no hay los recursos para hacerlo. Las vías, qué bonito sería trabajar con las juntas y poder trabajar con las vías terciarias para que nuestros campesinos puedan sacar los productos al casco urbano, que haya muchas formas de que nuestro municipio cambie económicamente. Víctor. Bueno, qué pena, doña Elisa. No, señor. A ver, Pues, una sí, pregunta, de pronto la gente, ejemplo, los finqueros de la Jacoba, es bueno, se hace resguardo, nosotros van a quitar nuestras fincas. Pues nosotros sabemos, ejemplo, y respetamos las normas. Los finqueros, nosotros protegemos el medio ambiente, lo único que le decimos, bueno, a los finqueros, por favor, pues si ya tienen, pues no sigan descarbando más arriba, porque pues va a pasar como unos cerros, ejemplo, el cerro de Reyes, que ya fue destruido. Entonces nosotros, como resguardo, estamos buscando una finca, nosotros, Dios mediante, pues no sé, ejemplo, con el Ministerio del Interior, ejemplo, que hay unos fondos para comprar una finca, y esa finca la compraríamos y la haríamos resguardo. No vamos a usurpar ese resguardo, no. Eso para que quede Físicamente en la Unión, ¿dónde estarían ustedes pensando como óptimo para el resguardo? A ver, nosotros buscamos pues donde haya una cosmovisión, ¿no? Porque nosotros, ejemplo, en las líneas de pensamiento, cuando hacemos los rituales espirituales llamamos, ejemplo, llamamos a Dios, a nuestra Virgen, ejemplo, y también nosotros primero, ejemplo, pensamos, sentimos y actuamos. Entonces la idea es que a la cosmovisión y la armonización, que haya algo, presencia como indígena, o que nos identifique, ejemplo, que haya pasado por ahí un cacique, que ejemplo, que haya un entierro, una vaca para protegerla, ejemplo, que se haya encontrado Y como ollitas. usted dijo antes que tenía una percepción extrasensorial, ¿sí? que era capaz o que estaba entrenado, digamos así, para buscar dónde había ese simiente indígena, dónde ha visto aquí en el A territorio. ver, no entrenado, sino uno nace desde niño, por ejemplo, nosotros plasmamos, y eso para todos los quillacingas, plasmamos nosotros el arco iris. El arco iris primero es el pasado, el presente y el futuro, es algo bíblico, como lo tomemos en punto de vista, pero también el arco iris, ejemplo, desde niño, de mi niñez, cuando yo estaba en la escuela, porque yo no hice transición, no hice prekinder porque no existía en ese tiempo, solamente pasaba a primaria y comenzaba el bachillerato. Pues uno fue que me acompañaba a mi escuela, a mi colegio, me acompañaba, ejemplo, el arco iris. Y yo lo decía a nuestros tatarabuelos, a nuestros chamales, ¿qué significado tiene el arco iris? Entonces ellos me decían, algún día usted va a encontrar el significado. Y llegué a la Unión y me siento orgulloso, me siento contento, ya soy venteño y aquí me quedaré y aquí moriré como venteño, protegiendo al medio ambiente, protegiendo a la flora y la fauna, protegiendo a nuestra comunidad indígena, y también lo primero, pues el arco iris, ejemplo, donde vamos nosotros, nos acompaña. Me acompaña, es algo como que uno es ya una devoción, ejemplo, nos acompaña, sale, cuando se ubica de un lado, que algo va a pasar algo malo, cuando se ubica al lado derecho o lado algo bueno viene. Entonces eso como que hay unos espíritus del más allá que son bíblicos, que nos acompañan en esta lucha que ha sido tan dura aquí en el municipio de La Unión. Porque aquí en el municipio de La Unión es dura, sino pues jurídicamente pasa algo, lo puede acabar, ejemplo, de otra forma, pero acaban lo que uno lleva en la mente, servir a una comunidad. Siempre han tenido
Se ha seguimos mantenido manteniendo y legalmente han ido avanzando. y avanzando. Lo quiero decir aquí en el medio de comunicación, ha habido amenazas fuertes para mí. Ejemplo, hasta nosotros hemos hablado para UNE